buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 26 de marzo del año 2026. Un jueves, señores, con muchas informaciones. Un jueves que aun cuando no hay, que es prevíspera del fin de semana y ya se empieza a sentir en las calles como esa tranquilidad, un poquito, no vamos a decir tensa, se empieza a sentir como el remanso de la Semana Santa, como que el ambiente parece indicar que ya hay mucha gente que no tiene el ambiente de trabajo. Y justamente hablando de la Semana Santa, hablando de algunas medidas restrictivas que hay motivo de esa fiesta, a mí me gustaría hacer la siguiente reflexión. Yo sé que es un papel esencial del Estado garantizar el bienestar colectivo de la ciudadanía, también procurar que existan desorden y hasta cierto punto que esta Semana Santa se conviertan en un ente eminentemente peligroso, como suele suceder en muchos de los casos, porque la gente toma esta semana que en vez de ser de reflexión para visitar a sus familiares, para reunirse en familia, para ir a la iglesia o qué sé yo, para usted hacer cualquier tipo de diligencia que fruto de ese día y ese trajinar diario usted no puede hacer. Entonces, usted debe aprovechar para visitar sus seres queridos, pero hacerlo también dentro del marco de la prudencia. Nosotros hemos podido ver que en los últimos años, cuando se habla de la fiesta de Semana Santa, es una fiesta de total desenfreno, donde la cantidad de personas muertas es bastante alta. Y eso es algo que debe de garantizar, por lo menos evitar que hayan todos esos muertos. Le corresponde al Estado Dominicano. Pero ese papel activo que juega el Estado Dominicano a través de sus instituciones, que dicho sea de paso, quiero felicitar a la Defensa Civil, también a la Cruz Roja y otros organismos que abarcan una serie de voluntarios que ustedes ven que cuando llegan esos días están apostados en las diferentes avenidas y le dan a la población kit de medicamentos, también lo van haciendo un llamado a la calma y realizan un trabajo muy encomiable. Mientras hay un grupo de personas que sale a tomar sin desenfreno y hacer una serie de cosas, entonces ellos están sacrificando su familia, sacrificándose ellos para lograr que la ciudadanía pueda transitar en paz y sin ningún tipo de problema. Esa es una labor loable, una labor que se corresponde con la cristiandad. Pero también es bueno recordar al gobierno, a los ministros y a los funcionarios de que el mundo está viviendo en un momento bastante convulso y que en estos momentos las poblaciones de todo el mundo, no solo la de la República Dominicana, aunque prefiero referirme de manera especial a esta, porque aquí es que vivimos, espera un alza desproporcionada en todos los artículos de primera necesidad y en todo lo que envuelve el comercio dominicano, incluyendo también
el precio del transporte y de los alimentos básicos. Entonces, en un momento como este, donde se le debe pedir a la ciudadanía cierta reflexión, también hay que adoptar ciertos métodos que no sean tan lesivos para lo que es la convivencia y la armonía social. ¿A qué me refiero? Bueno, que el Estado Dominicano no dejó de reconocer que están en la obligación de regular las actividades públicas, pero a veces también usted puede convertirse en un buen regulador, siendo un buen proporcionador y un buen fiscalizador. En momentos como este, pudieran haber ciertas políticas de parte del Estado con la creación de algunos programas recreativos que llamen poderosamente la atención y que puedan ser vigilados por las autoridades, y probablemente ese tipo de actividad pudiera conllevar a que muchas personas que prefieren desplazarse al interior del país o a irse a una determinada fiesta encuentren de manera local actividades que le permitan mantenerse en todo su entorno y con la vigilancia policiales. Nosotros vemos que hay cierto impedimento para que la gente utilice cierto balneario y que realicen fiestas y actividades allá. Correcto, las actividades, el gobierno debe de vigilar. Pero si nosotros tenemos espacios que son lo suficientemente amplios y se pudieran habilitar esas piscinas que son bastante grandes, que le digan a las personas, mire, usted no puede entrar hasta tal y tal hora dentro de las profundidades de tales playas, de tantos ríos. En adición a esto, le tenemos esta parte aquí y se busca la medida de que haya una compactación, de que haya ciertos niveles de diversión y que por lo menos la policía y las autoridades pudieran tener una supervisión efectiva con la gente que van a participar. Sería mucho mejor que tratar de una manera u otra y de manera coercitiva restringirle del todo y obligar a la persona a quedarse sentada en su casa. Estos momentos donde hay tantas dificultades económicas, donde el Estado Dominicano necesita de la comprensión de la población, también es justo que el Estado sepa comprender a los ciudadanos y que trate de buscar la manera de ver cómo no cae en la monotonía y que observen bien que esos reyes, aquellos jefes de tribu en la antigua Roma, cuando veían que habían ciertas dificultades económicas, buscaban la manera de darle circo y de darle diversión a la población. En este caso, brindémosle cierta atención y no tratemos de restringir el derecho que tiene la sociedad dominicana a disfrutar en este periodo de Semana Santa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play.
Alcanza el nivel experto, el nivel prousuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, del 9 al 11 de abril habrá una conferencia, un evento para definir el futuro de la justicia dominicana. Ese evento se va a efectuar en la ciudad judicial. Y yo diría, perdón, que una conferencia de ese tipo juega un papel esencial en la República Dominicana, sobre todo por lo convulsa que está la justicia. Y a propósito de que ya pronto hay unos 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia que podrían ser movidos. 2 de ellos ya cumplen su función. Hay otros que van a ser evaluados, unos 9. De manera pues que estamos hablando de unos 11 jueces. Y en la medida que van pasando los años y crece la democracia, uno debe de entender que ese crecimiento y ese desarrollo debe ir en consonancia con todos los estamentos de la sociedad y sobre todo de la justicia. ¿Y por qué yo digo de la justicia y hago un stop ahí? Porque la justicia es el pulmón de la sociedad. Es la justicia la que está llamada a hacer las grandes transformaciones sociales de los pueblos. Y nosotros hemos podido ver que hubo un momento en que dimos un paso cuantitativo en términos judicial, pero que luego descendimos. ¿Y por qué yo le digo que después de entender que hubo un ascenso, tuvimos un descenso? Bueno, porque nosotros, cuando se formó el Consejo Nacional de la Magistratura y se escogió al magistrado Jorge Subero Isa como presidente de la Suprema Corte de Justicia, hubo un avance bastante importante y cualquiera pensaría en aquel momento, quizás pudo más de uno pensar, que era un desatino la colocación de él ahí, porque no se trataba de un juez de carrera, sino de un abogado que venía de ejercer un ejercicio. Pero no solo ha sido Jorge Subero Isa el único que ha sido escogido sin haber sido juez.
No, porque de igual manera también fue escogido como juez a don Mariano Germán. Y déjeme decirle que cuando don Mariano Germán asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, nosotros entendimos que le quedó a deber a la sociedad. No por falta de capacidad, porque una persona tendría que ser muy mezquino para dejar de reconocer la capacidad como jurista que tiene don Mariano Germán. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las condiciones y las circunstancias que lo adornaban no era la mejor, porque es una persona que venía de las entrañas del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y se entendía que básicamente su nombramiento obedecía a trazar una línea donde se le quitaba la venda a la diosa Tenis y se le quitaba el mallete para que no pudiera sancionar debidamente a aquellos que cometieran actos de corrupción si formaban parte de la fila del Partido de la Liberación Dominicana. Y así pudimos ver que no hubo sanciones a la corrupción, que todos esos tipos de actos se apañaban y luego lo sustituye Luis Henry Molina, que también el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, que también vino de las entrañas del Partido de la Liberación Dominicana, Hoy nosotros tenemos una justicia bajo la lupa en donde la población puede notar que los grandes actos de corrupción no reciben la sanción debida y que la sociedad ha estado esperando. Y cuando se habla hasta cierto punto de la protección que tienen los grandes corruptos en la República Dominicana, la mayoría de la personas se detiene a fijar la vista solo en el Ministerio Público, al cual se le denominó un Ministerio Público independiente. Pero lo que mucha gente ignora es que independientemente del papel que pueda jugar el Ministerio Público como órgano acusador, a final de cuentas, quien impone la sanción es el juez. Y entonces hay un desbalance. ¿Y por qué yo le digo que hay un desbalance? Porque cuando se tiene una política pública efectiva y que se pretende sancionar verdaderamente la corrupción y uno entiende que de parte del Poder Judicial no existe la intención de proteger a ninguna de las personas corruptas, lo menos que uno espera es que la Suprema Corte de Justicia designe a un juez o dos jueces y en salas especiales para conocer los actos de corrupción, pero que al designarle esos casos no le va a dar otras atribuciones de muchísimos expedientes más que lo mantengan completamente ocupado y que tengan que poner audiencia bastante lejos. Y porque entonces ahí es donde viene la prescripción de los casos. Viene la prescripción de los casos porque esos jueces en sus agendas están sobrecargados y no pueden dedicarse a un solo expediente. Tienen que manejarlo todo por igual,
con el mismo esmero. Y ese es uno de los problemas básicos que uno ha podido ver con el sistema judicial dominicano. De ahí que esa conferencia para hablar acerca del futuro de la justicia en la República Dominicana del 9 al 11 que se va a efectuar en la ciudad judicial, yo la veo con mucho tino. Y precisamente hablando de la ciudad judicial, déjenme yo decirles, señores, que uno siente cierta decepción con la institucionalidad en la República Dominicana. Cuando ustedes van a la ciudad judicial en los actuales momentos y ustedes entran a esa edificación, podrán notar que no tienen nada que envidiarle a ningún palacio de justicia, no importa en la parte del mundo que usted vaya. Nosotros estamos ante una edificación monumental con una estructura muy buena, con una estructura, yo le voy a decir, hermosa y con un orden de trabajo que eso es algo asombroso. Cuando usted entró ahí, a usted se le extrapola la mente y no piensa que está en la República Dominicana. ¿Sabe cuando usted se recuerda que está en la República Dominicana y que vive un pandemonio y usted vive un desorden? Cuando usted se dirige allá y comienza a buscar parqueo. Señores, a nosotros se nos vendió un sueño de que se iba a trasladar la ciudad judicial para la avenida Sabana Larga y que ahí va a haber parqueo para los abogados y para los jueces, y todo eso es mentira. Ahí no hay nada, señores. Queda esa ciudad judicial, lo único que lo salva un poquito es que está formado ahí en una bifurcación donde convergen 3 o 4 calles, y en ese alrededor, ahí en ese centro, los choferes, los conductores, los abogados, los visitantes pueden parquear 2 o 3 vehículos, pero no es verdad que hay parqueo como se le vendió a la población para los jueces, empleados y abogados. Todo eso es mentira. Ustedes saben. Por ejemplo, yo tuve audiencia hoy allá. Lo que tuve que hacer, dejar mi vehículo parado lejos del tribunal y abordar un transporte público en la misma Sabana Larga para poder llegar a la ciudad judicial, porque ahí no hay parqueo. No se pensó en eso. Y yo no entiendo cuándo es que nosotros vamos a madurar una estructura de esa naturaleza. Debió haberse hecho parqueo subterráneo o arriba. Señores, no hay donde instalarse en la ciudad judicial. Eso es un desorden que hay con ese tema del parqueo. Pero en cuanto a la infraestructura, lo demás, muy bonito, es lo que yo siempre me he quejado de nuestro país. Al igual que los hospitales. Vaya al Ney Arias Lora o vaya a cualquier otro centro hospitalario del país y ustedes verán la belleza. Miren, en Mocoso Puello también le hicieron una remodelación muy bonita. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted lleva un paciente diabético, entonces no hay gasa. Usted tiene que salir a buscar la gasa porque no tienen nada. La infraestructura son muy buenas,
pero los servicios son muy deficitarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hoy en la ciudad judicial había un movimiento bastante amplio y yo vi muchos medios de comunicación con sus cámaras ahí y es que se le estaba conociendo una medida de coerción a la exponente urbana Yailin, la más viral. Yo digo la exponente urbana porque para mí eso no son artistas. Se le estaba conociendo y tiene una libertad bajo fianza y muchas veces me quedo observando como el rumbo que lleva nuestra sociedad. Y si hay algo que me agrada a mí, es lo malo que está esto. Lo bueno de esto es lo malo que está. Porque llega el momento en que las sociedades se corrompen tanto que algún fin hay que buscarle. Porque en la forma en que uno ve marchando la sociedad, me recuerda a aquellos que han visto series cristianas, a Sodoma y Gomorra. No hay como prácticamente ninguna diferencia, señores. Ustedes ven cómo con ese desparpajo natural, ustedes van a cualquier lugar y no importa que haya niñas, niños ahí. Y ustedes oyen a esos exponentes urbanos cantar unas canciones que son demasiado plebe. Y usted ve a la gente bailándolo y los muchachos jóvenes y hasta personas mayores también, bailando y cantando ese tipo de canciones sin ningún tipo de rubor. No le causa ya ningún asombro, no importa lo que se diga ahí.
eso no causa asombro. Y ya la gente está empezando a ver con normalidad todo ese desparpajo. Y uno dice, caramba, pero ¿cómo puede ser que nuestra sociedad se haya degradado tanto así? ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Porque hoy estaban personas, había periodistas, yo creo que de todos los medios ahí, y si esa exponente urbana o cualquier otro de ellos ve que comete una barrabasada de esa naturaleza, de porte ilegal, de alma, o cae preso por droga o por cualquier otra cosa, y ellos ven lo siguiente, que lo llevan a conocerle una medida de coerción. Pero al momento de su salida no hay nadie cubriendo eso. Y que solo estén ellos y el juez en el salón de audiencia, que nadie le haga caso a eso. Y ven que le imponen una sanción y nadie habla de eso. La sociedad toma otro matiz, pero yo pienso que nosotros, lo que hacemos comunicación, no debemos darle relevancia a esos exponentes urbanos. Yo nunca hablo de eso aquí. Yo nunca hablo de ello aquí, ¿eh? Si uno no le da importancia, entonces ellos se aconsejan, porque cuando ellos se hacen virales, cuando ellos logran connotaciones con posturas que son irreprochables, lo que están haciendo es alienando la mente de otros jóvenes que a veces son verdaderos valores, que han estudiado mucho y que se han preparado y que tienen una composición y una literatura decente. Pero eso no llama la atención. Por eso, cuando Jochi Santos recibió el premio del Soberano, que pidió que la televisión o que los medios de comunicación tuvieran un mejor contenido. Caramba, yo digo, pero qué oportuna fue esta palabra de Jochi Santos. Qué bueno que lo dijera así. Porque esta sociedad no necesita la reproducción de modelos como Yailin y otros exponentes urbanos, no. No son esos los modelos que yo quisiera para mí, para mis hijas, ni para mis nietos. Yo quiero otro tipo de modelo. Yo quiero jóvenes estudiantes que aunque no tengan toda la plata, todo el dinero que se ganan esa gente, pero que por lo menos tengan dignidad, que sean capaces de ir a la radio, a la televisión y cantar una canción que tenga cierto contenido social que uno pueda compartir en familia. Y yo hablo de la sociedad y pienso que los partidos políticos, pienso que los presidentes tienen que aportar su granito de arena. Y yo le digo esto, señores, porque yo vi al presidente Joaquín Balaguer en una de sus alocuciones prohibir canciones, porque entendía que ese tipo de canciones no contribuían a la formación de la juventud. Ustedes saben algo que le causó mucho estrés al presidente Balaguer. Una canción de José Esteban que decía, fue a la nevera y se comió mi salchichón. Y él decía, pero ¿y qué
fue a la nevera y se comió mi salchichón. ¿Y cómo se elevan los valores morales de un pueblo con una literatura que digan, fue a la nevera y se comió mi salchichón? Ahora, yo estoy plenamente seguro que si al doctor Balaguer lo resucitan, al profesor Juan Bosch y al doctor José Francisco Peña Gómez, lo resucitan y ellos caen en esta sociedad con la mentalidad de aquellos tiempos, son capaces de morirse y de darle una úlcera. Porque la verdad, señores, miren, es que nosotros aquí, nosotros vamos para atrás. Y por eso, cuando yo veo que hay incluso algunas publicidades, alguna publicidad estatal que lejos de contribuir a la buena dicción, lo que hacen es sumarse a los refranes que de manera coloquial hacen muchos jóvenes en este tiempo. Yo creo que vamos mal. Me dio risa. Yo vi una señora mayor y ella vio varios policías porque hubo un problema, hubo un pleito y ella había policía. Y esa señora pasó, una señora como de unos 80 años, y dijo, ay bobo. Y a mí me chocó, cuando yo veo ay bobo, y veo a esa señora con esa cara tan mayor, digo, pero ven acá. Es verdad que el lenguaje cada vez se hace más contagioso. Miren, señores, vamos a cambiar de tema, porque lamentablemente, señores, miren, a mí me preocupa bastante la forma en que se conduce en este país. Nosotros somos el país que más muerte produce por accidente de tránsito por cada 100,000 personas. Y ustedes saben lo lamentable del caso, ¿cuál es? Que el 90% de esos accidentes que se producen conforme a las estadísticas son prevenibles. Oigan bien, el 90% de los accidentes de tránsito que se producen en el país son prevenibles. Pero las autoridades no ejercen su papel. Yo veo cómo ante la mirada indiferente de los miembros de la DGC, esos motoristas se meten en rojo. Ustedes tienen que tener cuidado. Los motores no se paran, no importa que esté verde. Entonces este es el único país donde usted le dan la luz verde y usted no puede avanzar, usted tiene que quedarse detenido a esperar que pasen los últimos, que vienen como un chucho metiéndose en rojo, porque también a usted lo desbaratan. Ahora, hay cosas que son inconcebibles. Ustedes ven que todas esas guaguas, esos minibuses, todos del transporte público, todos tienen una defensa delante. Y ellos transitan con la misma libertad que transitan las ballenas, que transitan los tiburones en el océano. Y hay que abrirle el espacio porque son grandes. Y si usted no le da la preferencia, aun cuando ellos no la tengan, que se le enciman, entonces les desbaratan el vehículo suyo. ¿Y qué sucede? Cuando usted se para ahí, usted no va a conversar con una persona civilizada que le va a decir, mire, excúseme, me metí, mire mi matrícula, yo tengo esto, vamos
a buscar la manera para yo repararle su vehículo porque yo cometí un error. No. Le dicen toda la grosería del mundo habido y por haber. Se paran de ahí con un bate, aunque sean ellos los que le han arruinado su vehículo a usted, y van llegando colegas de ellos, y usted no le queda otra alternativa que usted prender su vehículo e irse con el vehículo desbaratado por uno de esos fascinerosos. Y lo grande del caso es que son tantos que tienen mucha protección, porque el número es tan grande que tienen protección congresual, porque tienen representantes en el Congreso, porque andan como chivos sin ley en las calles. Y así no puede avanzar una sociedad. Yo recuerdo que una vez Harley Herman estaba al frente de las autoridades de tránsito, un civil, y ahí no importaba rango, ahí no importaba nadie, simplemente que había que obedecer las reglas de tránsito. Y yo le digo y le pregunto al director del Intran que si él es ciego, él no ve que esas guaguas andan así, que eso es violatorio a la ley, que hay disposiciones que no pueden tener esa defensa. ¿Por qué? ¿Por qué no empiezan a retener todos esos vehículos, a ponerle multa y quitarle esa defensa, todo, quitársela toda y poner miembro de la DGC para que todo aquel que tenga un manejo temerario, entonces lo multe? Pero no, todo un verdadero desorden. Para lo único que sirven esos agentes de la DGC es para importunar a la gente seria, la gente que transita correctamente, los motoristas, los que andan en vehículos del transporte urbano, no utilizan cinturón de seguridad, no utilizan nada y andan en la calle sin ningún tipo de problema. Pero donde pica el peje y la cosa es dura, en el municipio Santo Domingo Este, la cantidad de extranjeros que son los que tienen el control del transporte urbano allá en Santo Domingo Este, son personas indocumentadas, con unos vehículos que ustedes lo ven todo estartalado, cayéndose. Pero no hay autoridades. Ahí no hay quien le ponga control. Eso es un desorden, mire, grandísimo. Me llamó mucho la atención, porque hubo un moreno que chocó uno en un vehículo. Y cuando el conductor cuando el conductor del otro vehículo que él le dio se paró para reclamar, iba ese moreno por ahí por la autopista, que hay un montecito ahí, corriendo a todo lo que da y deja la guagua para y todo. Y están buscando el chofer y la guagua con todo el pasajero y todo el mundo ahí asombrado buscando. Porque probablemente fue a ver si allá en su parada había alguien con una licencia, un dominicano, alguien que se responsabilizara, porque andaba indocumentado. ¿Y ustedes creen que un país donde se reciben más de 10 millones de turistas puede manejarse así, con un transporte tan deficitario? Vamos a levantar una estadística de la cantidad de turistas que han muerto y han sido accidentados en la autopista del Coral por manejos temerarios
de esos guagüeros. Vamos a levantar las estadísticas. Entonces yo no entiendo cómo es que en un país como el nuestro se designen tantos ministros, tantos funcionarios que son incompetentes. Porque si a una persona le dan la dirección de tránsito, lo que debe velar básicamente es por la aplicación de la ley. Ustedes no ven que aquí andan muchísimos motoristas, muchos de ellos sin casco y casi ninguno con matrícula de los vehículos. ¿Por qué se da ese fenómeno? Bueno, porque aquí hay una serie de importadoras que ustedes saben lo que hacen. Traen vehículos, traen motores y traen carros como piezas. Un vehículo, por ejemplo, un salvataje, lo compran en cualquier país y lo parten en dos. Entonces, mandan una parte por el muelle de Jaina y otro por el de Boca Chica o de San Pedro. Igual hacen con los motores y ustedes ven que vienen dos barcos como repuesto. Pero cuando llegan aquí, que cargan todos esos repuestos y son llevados a una importadora, entonces lo pegan y lo soldan y lo meten al país y lo venden como vehículo de motor. Pero como son salvatajes, entonces le fabrican la matrícula, no sé cómo demonios lo hacen, pero lo ponen a circular en la calle. Yo conocí un cronista deportivo, sobre todo de la hípica, llamado Pocho Espinosa, que sufrió un accidente en las Américas, un vehículo lo impactó y el carro de él se partió en dos. Se partió en dos y él murió instantáneamente porque era un vehículo que lo importaron y lo soldaron aquí. Y es que no hay autoridad que pueda prevenir todas esas cosas. Nosotros vivimos elogiando a los Estados Unidos y quisiéramos que en nuestro país haya orden igual que allá, pero que no me la apliquen a mí, que se la apliquen al otro, pero a mí que no me apliquen las leyes, porque aquí todo el mundo sale a buscar su padrino cuando se siente afectado. Caramba, ¿de qué nos vale a nosotros de manera infraestructural tener el desarrollo que tenemos si a nivel mental estamos todavía viviendo en los tiempos donde los españoles vinieron a invadir a nuestro país, donde nosotros todavía éramos salvajes? Yo creo que seguimos siendo salvajes, porque en aquella ocasión los españoles vinieron en el 1420 y se llevaron todo el oro de nosotros y nos lo cambiaron por espejo. Y ahora que estamos civilizados, que somos un país que busca el desarrollo, todavía los extranjeros se siguen llevando nuestro oro y nosotros no sabemos lo que extraen de la barra ni nada. Seguimos siendo salvajes. Qué lástima que sea así. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye. N16, el canal de la noticia, te mantiene informado.